Y para finalizar el tema hablaremos, una vez ya asentadas algunas bases probabilísticas, que son la función de densidad conjunta y las transformaciones y los esperanzas, valores esperados de transformaciones. Vamos a ver un resultado que se conecta directamente con el teorema de cambio de variable que nosotros vimos. Entonces, este es nada más como un dato de en dónde se aplica, en qué otros contextos aplicamos el teorema de cambio de variable. Y para esto vamos a hablar de transformaciones de vectores aleatorios. Entonces, a diferencia de lo último de lo visto anteriormente, que es cómo yo transformo un vector aleatorio en un número aleatorio, ahora vamos a ver qué pasa cuando yo transformo un vector aleatorio en otro vector aleatorio. Entonces, la situación es general. Consideremos un omega en R2 abierto, tal que omega contiene el rango de la variable aleatoria, entonces el rango o soporte como lo mencioné antes, y vamos a definir h, una función de R2 en R, de clase C1, de R2 en R2, de clase C1. Entonces, la pregunta es, ¿podemos decir algo sobre el vector aleatorio u, v, definido como la imagen bajo h de x, y? Entonces, ¿qué estoy haciendo? Le estoy aplicando transformaciones continuas derivables a nuestro número aleatorio, a nuestro vector aleatorio xy, y eso en principio me da un nuevo vector de dos entradas, y este también debe tener una naturaleza aleatoria. Entonces, ¿qué podemos decir sobre ese nuevo vector? Así que el teorema diría lo siguiente: si yo tengo la densidad conjunta f de x, y, densidad conjunta del vector aleatorio xy con b el rango, entonces la densidad conjunta del vector aleatorio que yo mencioné antes, que es el transformado del vector original, está dada por, y vamos a decir lo siguiente. Por cierto, suponiendo aquí h, como la establecí arriba, de clase C1 e inyectiva. Entonces, esto es, pues, es hipótesis habitual, de teorema cambio de variable. Entonces, tendría f de v evaluado en un punto u, v, va a ser la función original de densidad f de xy evaluada en la función inversa de u, v, por el valor absoluto del determinante de la jacobiana, pero de la función inversa. Entonces aquí ya empezamos a ver algunos componentes nuevos. Para u, v en la imagen de b bajo h. Y la demostración, o bien un esquema de esta demostración, iría dado de la siguiente forma. Consideramos cualquier a, algún conjunto el que sea. Entonces vamos a calcular la probabilidad de u, v que pertenezca a A. Entonces, como nosotros definimos el u, v, esto es la probabilidad de que el transformado de x, y pertenezca a A. Pero esto es equivalente por la mera definición de preimagen a que el x, y pertenezca a la preimagen de A. Esto por definición, o bueno, sí, por las propiedades de la densidad que nosotros mencionamos antes, es la integral sobre la preimagen de la función de densidad.
Y aquí es donde viene lo interesante, porque esto lo puedo ver como la imagen de A bajo h-1. Y como puedo ver esto como una imagen, eso ya me arroja en situación del teorema de cambio de variable. Entonces, aplicando teorema de cambio de variable, pero a la función h-1, esto de aquí va a ser igual a la integral sobre A de la densidad compuesta con la inversa por el determinante de la jacobiana de la inversa. ¿Sí? Entonces, aquí observamos algo, y es que para que este de acá tenga sentido, o sea, para que esto no me dé algo cero, observación aquí, esto requiere x, y en b, lo que me implica que u, b de h de x, y pertenezca a h de b. Y eso es la condición que nosotros marcamos acá arriba, ¿no? Porque si no, si yo no tuviera x, y en h, b, entonces aquí yo tendría probabilidad de 0, ¿no? Porque este evento sería imposible. Y ya, la observación con la densidad siempre es que como se define a través de una integral, como lo que yo quiero es que me mida cosas con respecto a la integral, y sabemos que las integrales que conocemos integran 0 sobre cualquier punto y sobre conjuntos de probabilidad 0, lo que va a pasar acá es que las densidades no son únicas. Entonces, si yo le muevo solo un punto, por ejemplo, una densidad, como me va a integrar exactamente lo mismo, las dos me sirven como definición de densidad. Entonces, como solo conocemos al conjunto a través de su probabilidad y no caracterizado a través de su función de densidad, si esta función me hace los mismos juegos que la densidad, entonces es la densidad. Y con eso terminamos el problema. Entonces yo lo único que necesito es algo que me integre lo mismo que mi función de densidad, que la que yo busco. Y si hace eso, entonces para mí es buena, para mí es suficiente como problema. Ok. Y ahora sí, para concluir el video y de alguna forma el tema, vamos a trabajar un pequeño ejemplo con lo que definimos en estas clases. Así que vamos a considerar una función de densidad conjunta f de x, y dada por cachos es 1 sobre pi logaritmo de 2 por 1 sobre 1 más x cuadrada más y cuadrada, si x cuadrada más y cuadrada es menor o igual a 1, y 0 en otro caso. Entonces aquí notamos que el soporte, que el rango de la variable aleatoria es la bola cerrada con centro en 0 de radio 1, así que es compacto, por lo que puedo aplicar todas mis herramientas de integración como yo las conozco. Es un conjunto Jordan medible y bonito como nos gusta. Entonces, vamos a ver quién es su esperanza. Vamos a designar una función g de R2 en R, g de xy igual a x más y, y queremos calcular la esperanza de g de x, y. Por cierto que lo primero que debería hacer honestamente es verificar que esto es una función de densidad, o sea que la integral es 1. Pero vamos a obviarlo tantito por ahora. Ahora vamos a calcular nada más eso. Entonces, por el teorema que yo conozco, la esperanza de esa transformación x, y es la integral sobre b de g por f. Entonces, esto es la integral, bueno, y la observación acá es que como esta función de densidad se ve muy interesante, en particular depende así como unas cosas x cuadrada más y cuadrada, y como mi función, como mi dominio es también un conjunto que tiene cosas que ver con la x cuadrada más y cuadrada, pues se me antojaría, y vamos a hacerlo de una vez, el cambio a polares. Así que aquí vamos a usar un cambio de variable.
polares. Y esto va a ser la integral. Y ojo cómo voy a escribir esto. Es g por el cambio a polares por f por el cambio a polares, porque son las dos finalmente, por el determinante de la jacobiana de polares. Entonces, ¿cómo me queda esto? Primero, el hecho de que yo cambie a polares es bueno porque como estaba integrando sobre una bola, eso, la primaigen de eso es un rectángulo, entonces la integral de 0 a 2pi, de 0 a 1, de la integral de 0 a 1, y ahora empiezo a escribir mis cosas. Primero es g evaluada en r coseno de z, r seno de z. Luego es la f evaluada en r coseno de z, r seno de z. Luego es el valor absoluto del determinante de la jacobiana, que es r de z. Entonces vamos a ver cómo nos queda esto. Eso es la integral de 0 a 2pi de la integral de 0 a 1 de quién. G es simplemente sumar ambas entradas, entonces esto es r coseno de z más r seno de z. Y lo otro, la función es 1 sobre, bueno es k, perdón, es 1 sobre pi logaritmo de 2 por, ahora sí, 1 sobre 1, y cada vez que yo veo un x cuadrada más y cuadrada en mi función a componer, yo sé que eso se sustituye por una r cuadrada. Entonces 1 más r cuadrada por r de z. Entonces lo primero que hago naturalmente es sacar la constante 1 sobre pi logaritmo de 2 por la integral de 0 a 2pi de, fíjense, bueno, lo hago en el siguiente paso, de la integral de 0 a 1. Entonces aquí voy a empezar a poner cosas juntas. Tengo una r y otra r. Entonces esta r con esta r, pues me da una r cuadrada, ¿no? ¿Y qué más? Voy a combinar esos, entonces voy a dejar solito el término coseno de z más seno de z. Y tengo una r cuadrada sobre 1 más r cuadrada de r de z. El término de senos y cosenos sale de la primera integral. Y el segundo de acá, este lo voy a escribir un poco distinto, lo voy a poner como 1 más r cuadrada menos 1 sobre 1 más r cuadrada de r de z. Eso me va a permitir hacer un poco de magia acá. Entonces 1 entre pi logaritmo de 2, como ya estaba diciendo, la integral de 0 a 2pi de coseno más seno. Y lo que sigue, si yo distribuyo convenientemente, esto es 1 menos 1 sobre 1 más r cuadrada de r de z. Entonces lo de ahí, lo de la primera integral ya lo puedo integrar sin ningún problema. Es la integral de 0 a 2pi de coseno de z más seno de z por lo de acá. Entonces, ¿qué voy a decir acá? Esto es r menos, y la integral de eso es arcotangente de r, de 0 a 1 de z. Eso sale como constante en el siguiente paso, 1 sobre pi logaritmo de 2 por la integral de 0 a 2pi de... bueno, le dije que iba a salir como constante, ¿no? De una vez. Entonces, esto de acá me queda 1 menos arcotangente de 1, menos, en ambos casos me da 0, por la integral de 0 a 2pi de coseno de z más seno de z, que yo no tengo problemas en integrar en el siguiente paso. Esto va a ser 1 sobre pi logaritmo de 2. Y esto me queda 1 menos arcotangente de 1 es pi cuartos. Y ahora sí integro lo de acá, integral de coseno es seno. Integral de seno es menos coseno. De 0 a 2pi. Tengo 1 sobre pi logaritmo de 2 por 1 menos pi cuartos.
Y acá voy a tener la evaluación que es seno de 2pi menos coseno de 2pi menos seno de 0 más seno de 0. Entonces nada más voy a terminar de simplificar esa cuenta, pero posiblemente ya vemos por dónde va esta situación. Seno de 0, 0, menos coseno de 2pi es menos 1, menos seno de 0, 0, y seno de esto era un coseno, ¿verdad? Y coseno de 0 es 1. Así que secretamente esto me dio un 0 y por lo tanto este valor esperado es 0. De hecho, eso se veía venir un poco. Cualquiera de estos dos términos que yo hubiera integrado, o sea, si yo hacía estas dos integrales por separado, habría dado yo cuenta que ambas me iban a dar 0. Entonces 0 más 0 pues tiene sentido que sea 0. Entonces, podría decir algo así. De hecho, con esta cuenta es fácil ver que la esperanza de x es igual a la esperanza de y ambas son 0. Por lo tanto, el vector de valores propios, de valores esperados, es también 0. Así que con esto terminamos este ejemplo y este video. Espero que hayan disfrutado nuestro video de aplicaciones, tanto la parte de cosas aleatorias como la parte de centros de masa y momentos de inercia, y nos vemos en una siguiente ocasión.